Hola hermanos, bienvenidos sean a Casa de Oración Querétaro en esta reunión en línea. Damos gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades, porque Él nos llamó a cada uno, nos llamó para salvación y por su gracia, hermanos, estamos aquí reunidos y en este lugar. Él tiene nuestros tiempos en sus manos y gracias, Señor, porque tú cumple, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos agradarte a ti. Y esta alabanza, Señor, es para ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra vida. Tú has venido a traer la luz a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor, nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor, nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor, nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Se ha levantado la generación de los que te temen, oh Jehová. Hacemos un pacto de guardar tu ley, la guardaré en mi corazón. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor, nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Eres mi luz, eres mi pasión, eres mi Señor, nada temeré, caminaré en tu verdad, no pararé hasta el final. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, cada día. Gracias, bendito Señor, porque por ti, Señor, hemos sido creados, Señor. Para tu alabanza, dice en Efesios 1:6, que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos creados para Él, hermanos. Gracias, Señor. Para alabanza.
por Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto, para que seamos santos intachables por medio de Cristo. Es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. Gracias, Señor. Para alabanza, para alabanza, nos ha creado como sus hijos, nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Oh, oh, oh. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto, para que seamos santos intachables por medio de Cristo. ¿Por quién es? Es por Jesús, 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 es por Jesús. Gracias, Señor. Para ti sea toda la alabanza, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Para ti sea toda la alabanza, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor. Gloria, honra, alabanza al Cordero. Gloria,
Dios de Israel. Dios de Israel. Santo eres tú, Jesús. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Y quién vendrá? Alfa y Omega, principio y final. Dios todopoderoso, aquel en el trono está. Dios de Israel. Santo eres tú, Jesús. ¿Quién fue y quién vendrá? Dios de Israel. Dios de Israel. Santo eres tú, Jesús. ¿Quién fue y quién vendrá? Alfa y Omega, principio y final. Dios todopoderoso, aquel en el trono está. Alfa y Omega, principio y final. Dios todopoderoso, aquel en el trono está. Demos gloria, gloria, honra, alabanza al Cordero. Gloria, honra, alabanza al Cordero. Gloria, honra, alabanza al Cordero. Gloria, honra, alabanza al Oh Señor, estamos reunidos, Señor, para alabarte, Señor, a un unísono, Señor, a una sola voz, Señor. Levantamos nuestro canto, Señor, a ti, unidos como hermanos, Señor, en una misma armonía, Señor, en un mismo sentir, Señor, en una unidad, Padre. Eso es lo que tú quieres, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, honra, alabanza al Cordero. 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 Gracias, Señor. Qué grande eres tú, Señor. Cuán grandes cosas has hecho, Señor, con cada uno de nosotros, Padre.
eres, Señor. En Efesios 4, hermanos, nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Gracias, Señor, un solo Señor, una sola fe. Ayúdanos, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno, haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno
Somos uno en el Señor, hermanos. Gracias, Señor. Solo en ti, Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, es para el Señor, no para nosotros mismos, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar al Señor. Y Él nos conoce bien, a cada uno de nosotros. Somos su pueblo, somos sus ovejas, somos sus hijos. Somos tu pueblo, somos tus hijos y estamos hoy aquí entregándote, Señor, todo el corazón a ti, todo el corazón a ti. Somos tu pueblo, somos tus hijos y estamos hoy aquí entregándote, Señor, todo el corazón a ti, todo el corazón a ti. Una vez más, somos tu pueblo, somos tus hijos y estamos hoy aquí entregándote, Señor, todo el corazón a ti, 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 todo el corazón a ti. Somos tu pueblo, somos tus hijos y estamos hoy aquí entregándote, Señor, todo el corazón a ti, 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 todo el corazón a ti. Amén. Gracias, Señor, porque esta alabanza, Señor, es para ti, Señor, solo para ti. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Señor, y gozarnos en ti. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Saludos a toda la familia
Casa de Oración Querétaro, a todos los amigos y amigas que nos pueden ver a través de la internet, del canal de YouTube. Reciban un saludo y un abrazo de mi parte a distancia. Gracias por conectarse. Y bueno, antes que otra cosa, quiero comentarle y aprovechar este momento para notificarle que hemos tomado la determinación, la decisión de poder reanudar nuestros servicios presenciales el próximo domingo 7 de marzo. Domingo 7 de marzo, para que usted lo pueda anotar y lo tenga presente, tenemos una cita en las instalaciones de la congregación Casa de Oración Querétaro, Felipe Carrillo, número 8, en Querétaro. Le esperamos. Será usted bienvenido con toda su familia. La familia Casa de Oración Querétaro le recibe con los brazos abiertos. Así que tómenlo en cuenta. Nuestro próximo regreso presencial a nuestro servicio de domingo 11 de la mañana tiene fecha y es el domingo 7 de marzo. Gracias a Dios porque pues nos ha guardado en este tiempo y hemos tomado una decisión pues con diligencia, con la sabiduría que el tema requiere. Y bueno, ya está la fecha para que podamos ese día vernos y juntarnos nuevamente como la Asamblea de Creyentes Casa de Oración Querétaro. Bien, ahora le quiero pedir, hermano, que me acompañe en este tiempo de oración para poner la palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque te hemos bendecido. Hemos alabado tu nombre, lo hemos glorificado. Y pasamos, Señor, a disponer nuestro corazón, todo nuestro entendimiento, todo lo que somos, Señor, para ser expuestos a tu santa y bendita palabra. Háblanos al corazón. Que los textos, Señor, que hoy vamos a estudiar puedan producir cambios en nuestra vida. Disponemos todo lo que somos como una tierra fértil para la semilla que es tu palabra pueda producir mucho fruto abundante en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bien, iglesia, vamos a dar continuidad a la segunda parte de nuestro tema que iniciamos en nuestra última ocasión, al cual hemos llamado colaboradores. La última vez que pudimos conectarnos, estudiamos la parte 1 del tema de colaboradores. Así que le quiero pedir que hoy me acompañe nuevamente y no pierda nuestro texto base que está en el libro de Colosenses. Colosenses, por favor, capítulo 4, versículo 7. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Doy lectura. Dice la palabra: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Versículo 12, que es donde va a comenzar hoy el estudio de nuestro tema. Versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laidocenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Versículo 17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. En nuestro último mensaje, hermanos, nos expusimos al ejemplo de 5 personajes registrados en los versículos que acabamos de leer de Colosenses, capítulo 4. 5 personajes a quienes la fidelidad al ministerio los unía como un atributo. 5 personajes cuyo común denominador, podríamos decir, es precisamente eso, la fidelidad a Dios, pero por supuesto la fidelidad al ministerio que Pablo representaba. Es importante recordar que esta salutación, este texto de la Escritura es la segunda parte en toda la Escritura que contiene más saludos personales. Y esto nos refleja la importancia que Pablo, el apóstol, le daba a las relaciones interpersonales que tenía con los que él llama a sí mismo sus colaboradores. Pero es importante también volver a contextualizar y tener en mente que estas palabras de Pablo fueron escritas durante su periodo de encarcelamiento en Roma. Lo más probable es que fueran alrededor de 2 años de encarcelamiento. Pablo en Roma, Pablo tras la prisión, tras el encarcelamiento, es inspirado por el Espíritu Santo para escribir algunas cartas, entre ellas esta, la carta a los colosenses. Y en ese tiempo, durante el encarcelamiento y previo al encarcelamiento, el apóstol Pablo, hermano, mire, tuvo la oportunidad de compartir, de colaborar con Tíquico, con Onésimo, con Aristarco, con Jesús llamado Justo y con Marcos. 5 personajes que estudiamos en nuestra última ocasión. Gente ordinaria, como usted y como yo, pero con tareas o con llamados extraordinarios. La exposición a la vida de estos 5 hombres, repito, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo, la exposición de su vida, el poder exponernos a través de Colosenses capítulo 4 a sus vidas particulares, nos entrega una útil enseñanza, no tan solo doctrinal. Recuerde que acabamos de leer textos que tal vez de primera instancia pudiéramos pensar que no contienen mucha doctrina, pero hemos aprendido a través de la guianza del Espíritu Santo que son textos ricos en doctrina, pero también con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Cada uno de estos 5 personajes que ya estudiamos tuvo algo que aportarnos a nuestra vida de forma particular. Tíquico, por ejemplo, usted recordará que hablamos de él, que era un hermano fiel, íntegro y honesto. Para el caso de Onésimo, tipifica a aquellos hermanos que buscan corregir su pasado. Tal es así que Pablo se refiere a Onésimo como un hermano útil, cuando en otro tiempo no había sido considerado de esta manera. Aristarco es una expresión sublime de lo que es la fidelidad. Pablo se refiere a él como el compañero de prisiones. Aristarco tipifica el compañerismo cristiano aún en las situaciones, mire, más adversas. Si alguien puede testificar de eso, es Aristarco, fiel compañero de prisiones del apóstol Pablo, y eso no es algo sencillo, son palabras mayores.
Recuerde usted también que nos expusimos a la vida de Marcos, y de Marcos podemos entender o podríamos llamarle las segundas oportunidades. Esos capítulos finales que tipifican la vida de Marco, esos momentos finales que claramente, de acuerdo a lo que estudiamos, pueden ser mejores que los comienzos que tuvo el mismo Marcos. De tal manera que nos topamos con un Marcos primero que se había acobardado, que era un desertor de los viajes misioneros, que había fallado, pero algo ocurre entre en medio. Marcos es sometido al discipulado de Pedro y ahora vemos un Marcos en la carta a Colosenses, osado, valiente y un colaborador fiel del ministerio del apóstol Pablo. Por último, recuerde que hablamos de Jesús llamado justo, del cual sabemos muy poco. Realmente lo que leímos en la carta a los Colosenses, capítulo 4, pero suficiente para entender que hubo un grupo de judíos, 3 únicamente, Aristarco, Marcos y Jesús llamado justo, que fueron un consuelo para el ministerio de Pablo. En un momento donde Pablo había sufrido, mire y recuerde, la hostilidad del pueblo judío, de sus hermanos según la circuncisión, estos 3 judíos de entre todo el pueblo judío fueron los únicos que apoyaron a Pablo en el trabajo del ministerio. Así que las 5 personas, los 5 personajes que estudiamos con anterioridad, y los otros que hoy nos vamos a sujetar a su estudio, son ejemplos, hermanos, son ejemplos de lo que podemos imitar y de lo que no podemos imitar. En Colosenses capítulo 4, desde el versículo 7 al versículo 18, que es nuestro texto base, vamos a encontrar ejemplos buenos, pero también algunos malos ejemplos. Pero vale la pena, hermano, estudiar la vida de los que corrieron la carrera antes que nosotros, a fin de retener lo bueno y desechar lo malo. Le quiero pedir, por favor, me acompañe ahí en su casa con su familia a la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 4, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice el texto: por tanto, claro está, es Pablo que está hablando. Y Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Nuevamente, por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo, hermano, se pone como ejemplo de imitar, pero también posteriormente él hace énfasis que él, Pablo, a su vez, imita a Cristo. La palabra imitar o imitadores, hermano, viene de la palabra griega mimetes. Imitadores es la palabra griega mimetes. Y mimetes significa reproducir una imagen, como hacer una copia de algo. Es hacer, en este texto que leímos, imitar es hacer o esforzarse por hacer lo mismo que otro hace. Entonces, Pablo está diciendo, imítenme a mí, o dicho de otra manera, esfuércense por hacer lo que ven en mí que yo hago, particularmente para la obra, para el ministerio. El mismo Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, primera carta a los Corintios 11, 1, dice, sed imitadores de mí, nuevamente, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la primera carta a los Tesalonicenses, búsquelo o anótelo, según sea el caso. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura, y vosotros, o sea, usted y yo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La misma carta, la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14,
nos reafirma una vez más estos textos que estamos leyendo, este principio de imitar, de ejercer la palabra griega mimetes, o sea, hacer una reproducción de otra persona. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores y mimetes de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieran de los judíos. Hebreos, también le pido me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11. Es un texto igual muy rico en cuanto a esta enseñanza de imitar, ¿verdad? Que Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. Hebreos lo enseña de esta manera, capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, perseverancia, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. Preste atención. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuevamente, una palabra que nos insta a ser imitadores, mimetes, la palabra griega. Hebreos capítulo 13, en el versículo 7, Hebreos 13, 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora pone a un tipo persona, autoridad que preside, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, después de que veas cuál ha sido el resultado de su conducta, de aquellos que os presiden, dice: imitad su fe. Claro está, tenemos que ser imitadores, hermano, de lo bueno y no de lo malo. Pero uno que puede decir ser imitadores de mí, entendemos que, como Pablo también mencionó, a su vez, esta persona es un imitador de Cristo. Se esfuerza por parecerse, por tener semejanza a su Padre, a su Dios. Así que somos llamados a ser imitadores. La tercera carta de Juan, el versículo 11 o el capítulo 1, versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, lo que acabamos de comentar, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una y otra vez, iglesia, amigo que nos escuchas, la palabra de Dios nos llama a imitar a los que nos han dejado un buen legado, un buen ejemplo, o son un buen testimonio digno de imitar. Y a continuación, hermano Pablo, aquí en la carta a los Colosenses, donde estamos situados en nuestro texto base, capítulo 4, da una lista de 10 colaboradores, de los cuales a 5 de ellos ya nos expusimos con la enseñanza de la propia Escritura. Y el alcance de nuestra segunda y última parte de este tema llamado colaboradores es poder estudiar la vida de los otros 5 hombres, una mujer incluida, que son colaboradores del ministerio, colaboradores de Dios. Así que le quiero pedir que me acompañe a Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer 12 y versículo 13. Y dice, versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Mire, Pablo le llama siervo de Cristo. Y luego dice algo de él: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, con algún propósito. De hecho, eran 3 propósitos: para que estéis firmes, 1,
perfectos, 2, y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque de él, de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, que es otra iglesia, y los que están en Hierápolis. Así que vamos a estudiar primero la vida de este hombre llamado Epafras. ¿Quién era Epafras? Bueno, hermano, lo primero que tenemos que entender de Epafras es que es uno que hizo una oración intensa y eficaz. Si algo puede caracterizar de primera instancia, o si de alguna manera habrá que recordar a Epafras, es por su oración, un hombre de oración, pero no una oración común, hermano. La oración de Epafras era una oración intensa, sumamente intensa, y una oración eficaz. Epafras oró por lo verdaderamente importante que orar en una iglesia. De él, de Epafras, también podemos decir que fue un discípulo del apóstol Pablo. Es un colaborador, sin lugar a duda, del ministerio de Pablo. Es originario de Colosas, pero seguramente, hermano, él fue convertido cuando Pablo predicó en Efeso. Es un gentil convertido en alguno de los viajes misioneros de Pablo. Particularmente creemos que se refiere a cuando Pablo predicó el mensaje de salvación en Efeso. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1. Dice la Escritura: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. El libro de Hechos narra todo este peregrinar de Pablo y todo lo que él hacía en el ministerio. Ahora quiero que recorra Hechos 19:10, en el mismo tenor de Hechos 19:1. El versículo 10 de Hechos 19, versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años en Éfeso, Pablo, predicando, levantando discípulos, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y probablemente, muy probablemente, entre ellos Epafras. Epafras, hermano, fue el pastor de Colosas. Fue el pastor de esta comunidad de Colosas. Probablemente también, de acuerdo a lo que nos deja ver el texto en el versículo 12 y 13, particularmente el 13 que dice: porque de él, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, o sea, no solo a los colosenses, que es a quien primariamente va dirigida la carta, dice también: y los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, que son 2 lugares, 2 iglesias, 2 ciudades, hermano, que estaban muy cerca, realmente muy cerca, formaban un circuito en relación a Colosas, una distancia, según los estudiosos, historiadores de la Biblia, que no tenía que rebasar más de los 16 kilómetros. Entonces, con toda probabilidad, podemos asumir que Epafras era el pastor de Colosas, pero también de estas 2 comunidades, de la Odisea y de Hierápolis. Así que Epafras era un pastor, era un consiervo amado. Por eso Pablo se refiere a él como un consiervo amado, un consundoulos, un esclavo juntamente con él, y le llama fiel ministro. Esa expresión de Pablo, fiel ministro, es porque Epafras ejercía un ministerio tipo pastoral, y como hemos estudiado y visto hasta este momento, en la comunidad de Colosas. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a dar lectura a 8 versículos del 1 al 8. Dice Colosenses 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual a la iglesia de Colosas. Sigo leyendo, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, los colosenses habían sido expuestos al mensaje de salvación, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Preste atención al versículo 7. Todo eso lo provocó un hombre, Epafras. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién les enseñó esta palabra verdadera del Evangelio? ¿Quién les habló acerca de la fe en Cristo Jesús y del amor que tienen que tener a los santos, a estos colosenses? Epafras. Versículo 7 nuevamente. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro, ahí está, es un ministro, un pastor de Cristo para vosotros. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, hermano, también no solo fue pastor, fue un consiervo y un fiel ministro. También fue un compañero de prisiones de Pablo en Roma. Acompáñenme al libro, a la carta a Filemón, versículo 23. Carta a Filemón, versículo 23. Dice el versículo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Al igual que Aristarco, Epafras compartió cadenas físicas con Pablo en su encarcelamiento en Roma. Así que Epafras no solo era un consiervo amado, un fiel ministro, no solo era el pastor de Colosas, de la Odisea y de Hirápolis, sino que también fue compañero de prisiones del apóstol Pablo. Pero algo impresionante de Epafras, hermano, es que era un pastor, fíjese, un pastor preocupado, sumamente preocupado por la doctrina en su iglesia. En Epafras, hermano, había una preocupación por Colosas, su ciudad, donde se reunían los hermanos, una buena parte de ellos en la casa de Filemón. Algo pasaba en Colosas. Un peligro, una amenaza, un riesgo ya había llegado o estaba por llegar a la comunidad de creyentes en Colosas. ¿Cuál era el riesgo? Que se empezaba a hablar dentro de la iglesia de un sincretismo, de diferentes creencias religiosas, de un misticismo, de un gnosticismo, de un legalismo, y eso de ninguna manera le da el lugar de preeminencia a Cristo y el mensaje de salvación. Eso es algo muy peligroso. Y un ministro de sana doctrina debe de tener, hermano, siempre educado su oído y educado su ojo y el discernimiento para poder discernir cuando un tipo de peligro así se acerca a la comunidad de creyentes. Y Epafras tenía un agudo sentido de este tipo de situaciones. La preocupación fue tal en Epafras que él sale de Colosas, donde está la comunidad de creyentes, y hace un viaje a Roma. Al contrario, al revés que el viaje que hizo Tíquico, que él sale de Roma con los escritos, con las cartas de Pablo, y que tenía como destinatario Colosas. Tíquico, recuerde que fue el mensajero fiel, el que tuvo la encomienda, la osadía y el valor de traer las cartas de Pablo y llegar a la iglesia de los colosenses para que éstas fueran leídas. Recuerde que en ese tiempo no había Biblia como hoy usted y yo la conocemos.
Así que imagine la comunidad de creyentes en Colosenses, la gran expectativa que había cuando uno de los mensajeros, en este caso Tíquico, llegaba con los escritos de Pablo. Hermano, era una gran expectativa para saber qué es lo que el apóstol Pablo tenía que decir a la iglesia. Pero bueno, Epafras, hermano, hace un viaje saliendo de Colosas, movido por la preocupación, el riesgo inminente que estaba por llegar a la comunidad de creyentes, y va donde está la autoridad espiritual, que es Pablo. Y Epafras le da cuentas a Pablo, hermano, de lo que está ocurriendo ahí. Pablo le habla de un problema. Epafras le habla de un problema a Pablo. Colosenses capítulo 2, hermano, versículo 8 al versículo 10 dice: mirad que nadie os engañe. Es lo que escribe Pablo a los colosenses, es parte del mensaje de la carta, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, usted y yo, y la iglesia de los colosenses, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este fue el resultado de lo que Epafras le comunicó a Pablo. Hay enseñanzas, hay filosofías, hay sincretismo religioso, hay legalismo, hay gnosticismo que se quiere meter en la iglesia, y Pablo le da un lugar en la carta muy serio y muy importante para alertar a la comunidad de creyentes y decir: colosenses, iglesia, casa de oración Querétaro, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sin embargo, como leímos, Epafras también fue compañero de prisiones de Pablo. Y ahora él era incapaz para de manera presencial llevar el mensaje a la iglesia que él pastoreaba. Epafras ahora es preso igual que Pablo y ahora no puede regresar. Por lo tanto, Pablo determina enviar a Tíquico con las cartas a los colosenses. Epafras arde en deseo de proteger a las iglesias de Colosenses, Laodicea y de Hierápolis. Arde en deseo de que éstas no sean contaminadas por este tipo de enseñanzas ligeras y huecas, filosofías baratas. Qué tremendo, hermano, porque la carta, parte de la carta que acabamos de leer usted y yo hoy, Colosenses capítulo 4, por supuesto que se la debemos a la inspiración, claro está, innegable, del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero humanamente hablando, le debemos la carta a 3 personas. A Pablo, hermano, Pablo que la escribió. A Tíquico que la llevó, que fue el mensajero, el osado en hacer ese viaje de Roma a Colosas. Pero indirectamente se la debemos también a Epafras, que fue quien la provocó. Si Epafras no hubiera sentido el agudo deseo de ir a visitar a Pablo y decirle: apóstol Pablo, esto es lo que está ocurriendo en la comunidad de creyentes en Colosas, muy probablemente Pablo no hubiera logrado tener la inspiración de colocar estas advertencias y exhortaciones a la vida de los colosenses para no dejarse engañar de estas filosofías. Epafras, hermano, ahora no puede regresar. No puede regresar. Hay distancia física. Pero como vimos al principio de la serie esta de colaboradores, estos temas, el encarcelamiento, hermano, no limitó a Pablo a seguir cumpliendo el ministerio. Este aislamiento, como comparamos e hicimos la analogía, este aislamiento que tenemos ahora tampoco nos puede detener en la proclamación y la edificación de la comunidad de creyentes. El trabajo no ha parado, recuerde usted, no estamos en un periodo vacacional. Así que Epafras nos vuelve a dar una cátedra y enseñanza de esto. Epafras dice: está bien, no puedo ir yo a ver a la iglesia que pastoreo en Colosas, va a ir Tíquico, yo estoy preso, pero yo, Epafras, presento intensas rogativas por la iglesia de los colosenses.
Ruego y oro por los de la Odisea y por los de la Hierápolis. Así es como Epafras, hermano, tocaba las puertas del cielo. ¿Cómo lo hacía Epafras? A través, hermano, de la oración intensa. Epafras nos enseña que por medio de un ruego agonizante, una oración de angustia, una oración desesperada, se presentan las súplicas al Padre. Dice la Escritura que él presentaba un ruego, dice encarecidamente, rogando encarecidamente. La palabra encarecidamente, hermano, es la palabra griega agonizomai. Y esa palabra tipifica agonizar, uno que está al borde, con un sufrimiento. Esa palabra también tipifica pelear batallas en tiempos de guerra. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, y esa palabra lucha es la palabra griega agonizomai. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Lucha, hermano, ahí en ese texto es esa palabra. Así que la manera como Epafras oraba, podemos decir que él oraba luchando. Él hacía una oración intensa. Y no me refiero, hermano, con esto a una oración de levantar la voz, a una oración sin entendimiento. Me refiero a que Epafras sentía una profunda agonía, una profunda y sincera preocupación por lo que pasaba en la iglesia de Colosas, y así él rogaba y tocaba las puertas del cielo diciendo, oh Padre, ten cuidado de mis hermanos, la comunidad de creyentes. Así debemos orar, como luchando, como Epafras. Debemos orar con potencia, con agonía del corazón. Debemos de muchas veces darle a nuestra oración un sentido de urgencia. Hermano, ¿por qué urgencia? Porque Epafras tenía una visión clara de la eternidad. Y él no podía orar, ni podía vivir, ni pastorear con tibieza. No. Así que él manifiesta esa intensidad a través de una oración. Una agonía tan intensa, hermanos, una agonía que tocaba las puertas del cielo. Este es el tipo de oración, hermano, que verdaderamente puede producir avivamientos en una iglesia, en una nación. A pesar, hermano, de que Epafras, claro está, entendía y reconocía la soberanía de Dios, no le limitó nunca a rogar intensamente, encarecidamente por sus hermanos. Epafras oraba, hermanos, para que la herejía que acechaba la iglesia no abrazara o consumiera al pueblo de Dios. Ese es un asunto delicado, porque mire, las falsas enseñanzas ponen las almas de las personas que las escuchan en verdadero peligro. Enseñanzas en contra de la figura de Cristo que hablan del legalismo o bien el otro extremo de una gracia barata y demás cosas, y eso sensibilizó la vida de Epafras. Así que, hermano, tenemos que orar con una santa urgencia cuando se trata de las cosas santas, de las cosas divinas, de las cosas piadosas. Tenemos que pedir al Señor, hermano, que nos bautice con su Espíritu Santo, que podamos sentir agonía al momento de hacer nuestra oración. Un hombre en ese sentido utilizó una hipérbole, una exageración, y dijo, Dios no responde a la oración, Dios responde a una oración desesperada. Pero esa expresión, hermano, tiene mucho de verdad. ¿Cómo es tu oración, hermano? ¿Cómo son tus rogativas? ¿Son como las de Epafras, encarecidamente, agonizomai, como verdaderamente luchando, hermano? Epafras es uno que nos enseña de este tipo de oración. Sigo leyendo, hermano, versículo 14 de Colosenses, os saluda Lucas, hermano, el médico amado. Es todo lo que dice de Lucas en este texto.
Pero es muy interesante que pese a la poca información que este nos proporciona, hay mucho que podemos extraer de aquí. Se cree, hermano, por muchos que Lucas fue un médico que nació en la ciudad de Antioquía, es decir, que él no era judío, sino una ciudad que pertenece a lo que actualmente hoy es Turquía. Algunos exegetas y teólogos consideran que realmente Lucas fue un judío de la diáspora, pero la evidencia más clara respecto al origen de Lucas nos deja ver claramente su descendencia gentil. Lucas era un médico hermano, un hombre culto. Incluso si usted ve el griego que él utiliza, de los 4 evangelios que hay, el de Lucas utiliza un griego muy elegante, un griego muy pulido, un griego muy educado. También lo vemos en el libro de Hechos con más detalle. Vemos un hombre que escribe con cierto conocimiento, con cierta cultura. Vemos que Lucas cita temas geográficos y culturales. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que este Lucas, colaborador de Pablo, era un hombre sumamente educado. Lucas fue el médico particular de Pablo y lo acompañó fielmente a muchos lugares. Lucas, hermano, es el ejemplo de las personas que le entregan y consagran sus talentos a Dios, aún seculares. Mire qué bonito. Algo que él era en lo secular, como hoy conocemos en un lenguaje coloquial cristiano, Lucas le entregó sus habilidades y talentos al Señor. Yo no sé cuánto ganaba un médico en esa época, hermano, pero Lucas renunció a todo eso para ser fiel compañero del ministerio de Pablo y colaborador de Dios, siendo médico, siendo como hoy diríamos, un profesionista. Lucas es ese ejemplo de personas, hermano, que le entregan todo a Dios y consagran sus talentos. Las habilidades que tenía en el campo de la medicina, Lucas las entregó al servicio de Dios. Lucas nos enseña que la gracia de Dios, hermano, es más grande y radical que lo que los hombres piensan. Seguramente Lucas, hermano, también ministraba no solo a través de lo espiritual, sino a través de sus talentos, la medicina, a muchos hermanos. En tantos y diferentes lugares que visitó con Pablo, Lucas seguramente utilizó el recurso de su conocimiento para ministrar también a los hermanos en amor. Este Lucas, sí, es el que escribe el Evangelio de Lucas. Y ahí podemos ver cómo Lucas en ese evangelio le da un carácter más humano, al menos más humano que los otros 3 evangelios. Lucas en su condición de gentil, hermano, es un hombre que presta mucha atención a aquellos grupos que eran rechazados. Y usted lo puede ver en cómo se escribe en la estructura del evangelio de Lucas. Compañero fiel de Pablo y médico. Intuimos que era muy conocido en el gremio, hermano, entre los hermanos como el médico amado, porque mire la expresión de Pablo, os saluda Lucas y dice el médico amado. Eso nos da a entender que entre el día a día era conocido como el doc, el médico. Era muy común saber de Lucas como el médico. Él, hermano, participó en muchos de los viajes misioneros que hizo Pablo. Y aquí hay un gran principio, hermano. Mire, pese a que Pablo fue uno de los hombres que mayor ejerció el don divino de la sanidad en muchos lugares, por recordar tan solo la isla de Malta, donde Pablo sanó tremendamente, no obstante, él se hacía acompañar de un médico. Y eso nos deja ver entre letras que Pablo no estaba peleado con la medicina. Seguramente Pablo atendió en muchas de las dolencias, Lucas atendió en muchas de las dolencias que Pablo tenía. Hermano, Dios no está peleado con la medicina, no está peleado. Pero también estos textos nos dejan ver que dentro de la soberanía de Dios, muchas veces la sanidad no está en la voluntad de Dios. Y claro está, no porque Él no pueda o porque sea falta de fe de quien le pide. Simplemente es una expresión del Dios todo soberano que hace lo que quiere como a Él le place. Hermano, algunos en otro extremo piensan que ir al médico es pecado. Hermano, no. El pecado está en depositar la mayor confianza en un médico que en Dios.
Pero la actividad simple y llana de ir al médico, claro está, hermano, no es pecaminosa. Así que aquí vemos, hermano, a un médico, a Lucas, que pone al servicio de Dios sus talentos y sus habilidades. Impresionante, hermanos. Pero hay algo más impresionante que nos deja la enseñanza de Lucas. Lucas fue un gentil, hermano, que fue utilizado en gran manera por el Señor Jesús. Piensa un momento y considere esto conmigo. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran judíos. Nuestro Señor Jesús mismo, en su humanidad, era judío. Los apóstoles eran judíos. Los más de 40 autores humanos en la Biblia eran judíos, salvo una excepción, hermano, Lucas. Lucas escribe buena parte de la escritura, principalmente en el Evangelio de Lucas, y él es de extracto gentil, hermano. Es una enorme realidad que vemos en la escritura. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ahí podemos contarnos usted y yo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos unió, judíos y gentiles, Dios nos unió en Cristo. Nos dio la misma relación para con Él como la tenía su pueblo santo. Dios no salvó solo a Lucas el gentil, el médico amado. No solo lo salvó, hermano, sino que lo convierte en un vaso de honra para ser instrumento y escribir un evangelio, la santa palabra de Dios, que hoy nos bendice y edifica grandemente. Qué tremendo aprendizaje doctrinal y práctico de la vida de Lucas, el médico amado. Sigo leyendo versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, así a secas, y Demas. Demas es el tercer personaje al cual nos vamos a exponer hoy. Demas, hermano, lamentablemente es una de esas cosas que no tenemos que imitar. De Demas podríamos relacionarlo con divorcio, abandono, apostasía. De Demas podemos decir que es uno de tantos que empezó bien, pero hermano, terminó mal. Demas fue un colaborador, un misionero de Pablo en algún momento que vio milagros, vio el poder de Dios en Efeso, por ejemplo, escuchó las enseñanzas de Pablo y aún así, hermano, con todo eso, amó más el mundo. Demas se apartó de la fe verdadera. Demas terminó, hermano, en el pozo de la perdición. Y lo más alarmante de esto es que considere esto y examine su corazón, hermano. Demas fue instruido en la teología correcta. Tenía a Pablo. Tenía el entendimiento correcto y el conocimiento correcto y se relacionó con las personas correctas. Y aún así, Demas fue engañado. Mire la expresión que Dios hace sobre Saúl, que nos sirve para entender la gravedad del asunto que le trato de decir de Demas, de ese abandono de la fe. Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Y luego expresa: ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Esta expresión, hermano, se dijo de Saúl, hermano, pero también la podemos decir de Demas y de muchos otros como Demas. ¿Cómo han
caído los valientes. Pero también no solo Demas, sino muchos hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia y de la historia que usted y yo cada día comenzamos a escribir. El caso de Demas, familia, es una tragedia. Pero es una tragedia, hermano, con consecuencias de eternidad. ¿Cómo se puede, piense usted, entender la verdad, amar la verdad, predicar la verdad, abrazar la verdad, parecer estar dispuesto incluso a morir por la verdad y luego la apostasía, el abandono deliberado y consciente de la fe salvadora en Cristo Jesús? Demas, hermano, ganó el mundo, pero perdió su alma. La raíz de Demas es la misma raíz que muchos otros hermanos y amigos que nos escuchan. La raíz es la semilla del evangelio que cayó en mala tierra. Demas amó más la mentira y rechazó la verdad. Con toda probabilidad, Demas nunca abrazó la verdad genuinamente. Miren lo que dice Lucas, capítulo 8, versículo 14. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, hablando de la semilla, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto precisamente le ocurrió a Demas. Demas, hermano, era un hombre del cual podemos ver que tenía doble ánimo. No era un genuino convertido, hermano, sino un converso falso, cuyo fruto se manifestó en su tiempo. Hermano, la evidencia de la salvación, mire y considere, no solo es un cambio radical en un momento de nuestra vida, no solo es un agrado parcial por las cosas de Dios, no es un cierto temor por la palabra de Dios. La evidencia más clara de nuestra salvación, la salvación de nuestras almas, es la perseverancia en la fe puesta en Cristo Jesús. Demas demostró, hermano, un compromiso en algún momento con la obra del Señor, antes de que los placeres y el atractivo de este mundo le sedujera y lo motivara más que el mensaje poderoso del evangelio. Hermano, pero la historia con Demas, como he dicho, no siempre fue de abandono y apostasía. Demas llegó a ser contado y considerado como un colaborador, compañero de milicia. Mire Filemón 1:24. Pablo está hablando, Pablo escribe la carta a Filemón y dice: Marcos, Aristarco, Demas, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas era contado en el equipo de colaboradores del apóstol Pablo, pero algo pasó. De hecho, usted puede ver aquí en Colosenses capítulo 4, hermano, versículo 14. Si somos juiciosos y nos detenemos en este versículo, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Mire, de Demas en esta porción solo se dice su nombre. No se dice algún adjetivo calificativo, no se le da ningún elogio. Y créame que esto era bastante raro en el apóstol Pablo. Algunos exegetas de este texto deducen que Pablo ya dudaba para entonces de su fe, de su compromiso y de su vivir cristiano, cosa que más tarde se termina confirmando con el abandono de la fe y amando más a este mundo. Es probable que en ese sentir, cuando Pablo lo cita, dice y Demas, ¿no? Como por cortesía, pero Pablo ya estaba probablemente viendo algo en Demas. Ahora vamos a ver la confirmación del abandono, de la apostasía de este hombre. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Dice: procura venir pronto a verme. Pablo le escribe a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas
me ha desamparado amando más a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Alguien alguna vez dijo, Cristo, hermano, tuvo su Judas, Pablo su Demas, y nosotros, hermano, una advertencia seria y profunda a no abandonar nuestra fe verdadera? Demas, hermano, no perseveró en la carrera a pesar de las luchas y dificultades que ésta implica, claro está. La vida cristiana no es sencilla, hermano, pero no por eso somos llamados a desertar a las primeras de hervor. Tenemos que pelear, así como Epafras encarecidamente rogaba, agonizomai. También la vida cristiana es una lucha, agonizomai, en ese sentido. Hermanos, iglesia, tengamos cuidado de este mundo, de lo que este mundo ofrece, de sus placeres, de su mundanalidad. Hermanos, si tú o yo estamos coqueteando con este mundo, queriendo eventualmente hacer amistad con él, escucha, nada te garantiza que eventualmente estemos atrapados en el sistema de este mundo y estén nuestros pasos camino al abandono de nuestra fe. Así que es un asunto serio, es un asunto para examinar y considerar en nuestra alma. Hermano, incluso no importa lo que estés haciendo hoy, si sirves, claro, eso es muy importante, de hecho es una evidencia de nuestro llamamiento, pero hermano, hermana de Casa de Oración Querétaro, somos llamados a cuidar nuestro caminar, a cuidar nuestros pasos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que escuchamos, cuidar nuestra vida, ejercitarnos en una vida piadosa. Entre tanto que voy, Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura. Incluso no importa si eres miembro de la iglesia o tú amigo, amiga de otra iglesia, aún eso pasa a último término. No importa si eres miembro de una iglesia o de una congregación, o si te expones o escuchas las mejores enseñanzas o tienes a los pastores o maestros más lúcidos y con un contenido doctrinal verdaderamente rico. O estás en la mejor congregación a tu juicio, o eres muy culto, puedes aún tener todo eso y no ser salvo y eventualmente se esté gestando en ti un Demas. Hermano, Demas estaba con Pablo, pero terminó apartándose de él. Así, hermano, seas pastor, diácono, ministres la alabanza o lo que sea que hagas, no debemos descuidar nuestra vida piadosa, porque el ejemplo de Lucas nos debe llevar a examinar nuestra condición, pero el ejemplo de Demas, hermano, nos debe llevar profundamente a sentir temor de abandonar nuestra fe. Examinemos la senda de nuestros pies, hermanos. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Primera de Corintios 9:27 dice el mismo Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, mortificación por el pecado, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El destino de Demas, hermano, tenemos que ser claros y no interpretar cosas que el mismo texto no interpreta. Primera de Juan 2:15, es una realidad el destino de Demas. Y ha sido preservado para infundirnos también temor a nuestras vidas. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo como Demas, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, mire, no está en él. Hermano, si tienes cierta tendencia a amar el mundo, ten temor santo, hermano, que te lleve a aferrarte en la fe en Cristo Jesús. Si has empezado poco a poco a tolerar cosas o prácticas de este mundo,
si tus afectos por las cosas de Dios cada vez han disminuido, si tus tiempos de oración han menguado, hermano, tú y yo estamos camino a apostatar. Pero si estás escuchando este mensaje, hermano, amigo que me ves, Dios te ama y a través de este mensaje Dios reconviene a tu corazón para aferrarnos al Dios de nuestra salvación. Así que, hermano, tenemos que estar alerta. Como seres humanos tenemos la tendencia a pensar que todos pueden ser Demas, que todos les puede ocurrir lo de Ademas menos a nosotros. Pero no, hermano. Primera de Corintios 10:12, mira qué exhortación. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Demas, hermano, llegó más lejos que Marco. Marco fue un desertor. Y desertar, hermano, le puede pasar a cualquiera en la vida cristiana. Pero Demas no solo desertó, él abandonó la fe cristiana. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Primera de Timoteo 4:1 es extremadamente clara y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, como Demas, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Son muchas, vastas y claras las advertencias, hermano, para examinar nuestros pasos. No usemos la doctrina de la seguridad de la salvación como una licencia, como una tarjeta con una línea de crédito sin límite para pecar. No bajemos la guardia. No dejemos de mortificarnos por el pecado. Hay que ir de continuo, hermano, hermana, a la presencia del Señor y decirle, Padre, examíname, Señor, y guarda los afectos de mi corazón a tu palabra. Demas nos enseña que podemos engañar a todos, hermano, a todos, pero Jesús conoce nuestros corazones. Tomo velocidad para los últimos dos personajes. Ninfas es una mujer, y esta mujer, hermano, nos enseña de la hospitalidad. Ninfas es una mujer que nos enseña, hermano, algo que era muy común en los primeros 3 siglos de la iglesia, las reuniones en casa. Y Ninfas es contada como una mujer que practicaba la hospitalidad. No había edificios, hermano, en esa época para las iglesias. Aparte, no era muy adecuado reunirse en construcciones como hoy en día. Buscamos lugares, edificios, construcciones grandes. De hecho, hacerlo así, mire, era peligroso. Tener edificios era peligroso por la persecución que los cristianos de la iglesia primitiva tenían. Piense un momento conmigo. No era muy sabio reunirnos en un lugar grande, un edificio, poner un letrero que dijera más o menos, somos cristianos, vengan a matarnos. Así que lo más común en los primeros siglos de la iglesia cristiana es la reunión en casas. En la Odisea, por ejemplo, había un grupo que se reunía en la casa de esta mujer citada aquí, Ninfas. Se supone, hermano, que Ninfas era una mujer, consideramos, con cierta posición económica, y se concluye tenía una casa amplia, lo suficientemente grande para que los hermanos se reunieran precisamente ahí, en su casa. Otro ejemplo, por ejemplo, es la casa de Filemón, donde se reunía un grupo de la iglesia de Colosas. La casa de la mamá de Juan Marcos, que lo estudiamos la vez pasada, donde Juan Marcos regresa, también era una casa donde se reunía un grupo de creyentes. Hechos 2:12, por ejemplo, hermano, dice, Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos
Mire, en su casa estaban reunidos y ¿qué hacían? Orando. Por ejemplo, en la casa de Lidia, en Filipos, se reunía también un grupo. Hechos 16, versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón. Mire qué hermoso de esta mujer. Abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ve el poder transformador de la palabra, y su familia nos rogó, dice Pablo, Lidia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Priscila y Aquila vinieron cuando vivieron en Efeso y tenían una iglesia en su casa. Y cuando estuvieron en Roma también tenían una iglesia en su casa. Primera de Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Un ejemplo más, el hermano Gayo. Romanos 16, 23, os saluda Gayo, dice Pablo. Pero mire cómo era Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda el tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Hermano, yo aprovecho, hermano, fui sensibilizado por Dios, hermano, para decirle gracias a toda la familia Casa Oración Querétaro, que en estos 2 años casi de estar viajando para allá han tenido las mejores atenciones para mi familia, para mi persona. Gracias a cada casa que me ha invitado a comer, a pasar tal vez la noche ahí. Estamos profundamente agradecidos, hermano. En ese sentido, ustedes han mostrado ser hermanos que practican la hospitalidad. Muchas gracias, hermano, de parte de toda mi familia. Que la gracia y el favor del Señor esté con ustedes. Romanos 12:3, hermano, sigo. Dice Pablo: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermano, cuando usted practica la hospitalidad, no solo abrimos nuestras casas, mire, abrimos igual nuestros refrigeradores, nuestra cocina, nuestra sala, nuestro auto, nuestra cartera, etcétera, etcétera, nuestra amistad, nuestros afectos. Abrimos lo que tenemos. Este no es un texto que deba ser enseñado para que todos seamos llamados a abrir nuestra casa como una congregación. No nos confundamos. Eran casas grandes y ese era el modelo de reunión en el principio, los primeros 3 siglos de la iglesia. Pero el principio es aquí, que todos podemos practicar la hospitalidad, mire, en la medida de nuestros recursos, en la medida de nuestras posibilidades. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ninfas, hermana, era una mujer que Dios preservó su nombre aquí, ejemplo del amor a los hermanos. Qué hermoso, hermano, es la hospitalidad. Termino con el último y poderoso ejemplo. Arquipo. Versículo 17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo, hermano, es un colaborador de Pablo. Es compañero de milicia de Pablo. Arquipo es joven, hermano, Arquipo es joven. Yo de manera particular, hermano, me identifico de los 10 personajes mucho con Arquipo. Probablemente, hermano, era uno de los pastores de la iglesia en Colosas, porque Pablo le llama compañero de milicia.
y le dice que tiene un ministerio por cumplir. Acompáñenme a Filemón. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de Filemón. Doy lectura. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, mire, nuestro compañero de milicia, o sea, como un soldado, ese es el lenguaje que Pablo utiliza, y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. Con esto podemos deducir que Filemón, que es de quien era la casa, y tenía una casa grande, hermano, donde tuvo a Onésimo como esclavo y una comunidad, un buen grupo de creyentes de Colosas se reunían ahí, tenía a su mujer llamada Apia. ¿Y sabe quién era su hijo de ellos dos? Un joven llamado Arquipo. Esa es la conclusión más sensata a la que pueden llegar los eruditos y estudiantes de la Biblia. Filemón y Apia son los padres de Arquipo. Así que Pablo le dice a Arquipo, cumple tu ministerio. Dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Palabras pero muy similares a las que Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven, en segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 5. Le dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, pastor joven, haz sobra de evangelista y mire, cumple tu ministerio. La misma expresión que le hace al joven Arquipo. Ahora, ¿por qué le exhorta Pablo a cumplir su ministerio a Arquipo en Colosas? Recuerde, una la historia, todo lo que hemos estudiado. Por eso decía que estos textos, más allá de nombres, contienen riqueza doctrinal y también ejemplos prácticos. ¿Quién era el pastor de Colosas? Epafras. Pero ¿cuál era la condición de Epafras? Bueno, salió de Colosas para dar un parte a Pablo de la iglesia y ya no pudo regresar. Epafras, hermano, se quedó preso con Pablo, pero como por ahí dicen o decimos coloquialmente, el show tiene que seguir. Él no podía regresar, solo podía presentar Epafras una oración intensa. ¿Y quién creen que era el encargado de la obra pastoral en Colosas? Arquipo. Era como el copastor de esa iglesia. La iglesia estaba en peligro, recuerde. Falsas doctrinas estaban por acechar, así que había que establecer la verdad de la supremacía y el poderío de Cristo y confiar en la suficiencia de su palabra y de esta manera quitar la mentira de la iglesia. Pero ¿quién lo iba a hacer? Arquipo. ¿Quién iba a alertar de las falsas enseñanzas al pueblo? Arquipo. Los ministros de Cristo, hermano, deben ser capaces de predicar todo el consejo de Dios, reconocer la herejía, oler la distancia, oler la falsa doctrina, confrontarla con la palabra de Dios. No es una cosa ligera, hermano. Las almas se pierden a montones por no escuchar la palabra verdadera del evangelio de salvación. Arquipo era como ese pastor interino. Y Pablo le dice en la carta, cumple tu ministerio, no como poniéndolo en evidencia, sino incluso como diciéndole indirectamente a la iglesia, en Arquipo depositamos la confianza, hermano, para cumplir el ministerio. Qué enorme llamado, hermano, qué enorme responsabilidad. Te hablo a ti, hermano, que has sido llamado de manera parcial o de manera total al ministerio. ¿Sabes qué es lo que Dios nos quiere decir? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio.
Solamente tú sabes el impacto, hermano, de estas palabras en tu corazón. Pero esa es la rogativa de Pablo a Arquipo. Arquipo, cumple tu ministerio. Haz la obra, sé fiel, no tengas miedo, pastorea la iglesia en Colosas. Y de cierta manera le está diciendo a la iglesia en Colosas, en este joven Arquipo hay un ministerio y yo le he pedido que lo cumpla. Los va a presidir, reconozcan su autoridad. Versículo 18. Termino. La salutación de mi propia mano, dice Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea en vosotros. Amén. Todo lo aquí expuesto, hermano, es debido a la gracia de Dios. Ser colaborador, ser un sunergos, es por la gracia de Dios. Todos los hombres aquí citados, de diversas personalidades, nacionalidades, contextos, trasfondos, culturas, educación, nos manifestaron el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ser colaborador trasciende más allá de todo eso. Es un privilegio, hermano. No colaboramos con Dios. Dios nos invita a colaborar con Él. Porque vosotros sois colaboradores de Dios. Y ustedes, labranza de Dios, edificio de Dios. Sin importar lo heterogéneo de la iglesia, lo diferente que podamos ser, mire qué hermoso, qué sabiduría, sin importar los temperamentos, el carácter, las diferencias tan marcadas entre nosotros, aún en nuestra comunidad local de creyentes en Querétaro, Dios nos mete a todos en una misma bolsa llamada congregación y nos dice, ahora, ámense los unos a los otros. Impresionante. Diferentes trasfondos, un mismo llamado, un mismo golpe. La iglesia en sinergia, como un sunergos, como un solo equipo, lleno de colaboradores, sunergos, donde, escuche, no todos van a ser visibles. Algunos harán trabajos tras bambalinas, tras telón. Tal vez no van a ser los más conocidos probablemente. Cada quien tiene una función, pero que comparten algo en común, su fidelidad. Hombres ordinarios como usted y como yo, haciendo cosas y tareas extraordinarias, edificando el edificio que es la iglesia, labrando el huerto que es su congregación. Y Pablo termina, y da por concluida esta carta. Mire qué curioso. Escribe una carta y da una tremenda expresión doctrinal de una iglesia que nunca conoció de forma personal. Y aún así manifestó en su corazón que la única solución a su vida es la fe en Cristo Jesús. La esperanza de la gloria está en el Dios de nuestra salvación. Así que, iglesia, pido a Dios por su gracia, por la iglesia de Casa de Oración Querétaro. Hago la misma salutación que Pablo, la salutación de mi propio amado. La gracia sea con Casa de Oración Querétaro. Que este mensaje quede grabado con tinta indeleble en nuestros corazones. Alabado sea su nombre. Amén, decimos todos. Y la gracia, hermano, sea con todos nosotros. Dios le bendiga. Le mando un fuerte saludo. Mis oraciones a distancia. Recuerden, nos vemos pronto, 7 de marzo, para otra vez como uno solo, servir, adorar, alabar como un solo pueblo al Dios de nuestra salvación. Dios le bendiga. Gracias a Dios por su palabra.